Soy José Sande y hoy estamos con Antonio Eras. Antonio Eras es el presidente de la Asociación Nacional del Profesorado de FOL. Pero además de esto, Antonio es conocido por muchos de todos nosotros porque hemos utilizado su libro. Él es coautor de 2009 de un libro de DITES que es Empresa, Iniciativa Emprendedora, ¿no? Entonces, nada, antes de nada, Antonio, pues muy bienvenido. Bien hallado, muchas gracias, José. En nombre propio y en el de Amprofol. Es un honor Muy y un bien. placer que un compañero con un currículum extraordinario y una aportación tan notable a la enseñanza nos invite a esta entrevista. Personalmente he utilizado tus materiales, especialmente para fundamentos de administración y gestión de segundo de bachillerato, que la he impartido mucho durante bastantes cursos, y para economía de cuarto de la ESO también, que me parece muy interesante. Pues muchas gracias. Entramos ya con la nueva ley de formación profesional, que están ya todos los profesores temblando. Hoy estamos a sábado 31, a 2 días de entrar, ¿no? Entonces, la primera pregunta que te hago es, ¿era necesaria esta nueva ley y qué luces y sombras ves en su diseño, Antonio? Pues en principio se puede entender que cualquier modificación normativa es positiva, ¿no? Representa un signo de avance y una forma de mejorar por parte del legislador, ¿no? En el caso de la formación profesional es evidente que las actualizaciones están justificadas porque el entorno productivo es dinámico y se debe adaptar al sistema a los cambios que se van produciendo. Dicho esto, la nueva ley parece en la práctica una mera respuesta a la exigencia de la Unión Europea para poder disponer de los fondos Next Generation. La ley introduce unos cambios que no responden a las necesidades que existían y que al parecer seguirán existiendo. Son cambios que implican modificaciones con una viabilidad y oportunidad bastante dudosa. Bueno, veremos, ¿no? Cómo va todo el desarrollo. Hasta ahora no se han cumplido los plazos, ha habido, en fin, hay muchos déficits que señalar, ¿no? Pero como aspecto positivo se puede señalar que la ley ha remarcado la importancia de la formación en prevención de riesgos laborales, colocándola en primer plano como requisito previo para la incorporación del alumnado a la fase de formación en la empresa. Esto es algo que es interesante y que era necesario. En cuanto a las sombras, pues intentando ser esquemáticos, se pueden comentar varias cuestiones sustanciales. En primer lugar, el problema de la infradotación de recursos, agravado por las diferencias en esta materia entre comunidades autónomas, Claro. no se resuelve en la ley. No se aborda la cuestión. Queda en el aire cómo se gestionarán los fondos Next Generation, y esa laguna legislativa, si tenemos en cuenta cómo se ha desarrollado esta materia hasta ahora, resulta muy preocupante. Por otra parte, la cuestión de la lentitud de la actualización de los currículos de los ciclos formativos para responder a la evolución de la realidad y a las necesidades del tejido productivo tampoco queda resuelta en la nueva ley. En cuanto a la generalización de la llamada dualización, que representa quizás la mayor modificación en el sistema, existen varios aspectos importantes que hay que comentar. El modelo dual ya existía y podía ser implantado, y de hecho así ocurría en los ciclos para los que se estimara oportuno o idóneo por cada centro. El legislador podría haber pensado que si no había sido implantado por tantos centros educativos para tantos ciclos formativos era porque no resultaba posible o idóneo teniendo en cuenta las posibilidades y las necesidades del contexto productivo. Claro. Podría pensarse que esta imposición de la dualización obligatoria, hecha así a toda costa, pues puede representar una contradicción con el principio de autonomía de los centros educativos, que venían adaptando su proyecto y su oferta educativa a las condiciones de su entorno social y económico. Bueno, esta cuestión lógicamente da para un desarrollo Sí. dialógico muy extenso, pero bueno, yo creo que es importante que se resalte. Desde el punto de vista más práctico, la dualización obligatoria de todos los ciclos, pues creo que presenta una serie de inconvenientes serios. Destacaré, bueno, pues algunos. En primer lugar, los centros educativos tienen que encontrar empresas dispuestas a colaborar en el modelo de formación dual. Claro. Creo que quienes estamos en los centros educativos conocemos la enorme dificultad que esto supone en la mayoría de los casos.
la estructura económica y el tejido productivo de la mayoría de los territorios dificulta mucho esa labor de encontrar empresas. Yo creo que el legislador podría haberse informado y habría conocido que probablemente todos los ciclos que antes de la publicación de la ley, como decía antes, no se en dual, si se mantenían con el modelo convencional era porque no existía la posibilidad de dualizarlo. En mi centro, por ejemplo, pues tenemos ahora mismo 3 ciclos dualizados, los que se ha podido, las familias profesionales están interesadas. Hasta ahora no se podía, quedan muchos ciclos que no están dualizados y bueno, veremos cómo se resuelve la cuestión. Ojalá se puedan encontrar empresas y en condiciones de colaborar. Parece difícil. En la comunidad murciana, por ejemplo, la mayoría de los centros de FP ha solicitado acogerse al modelo concentrado, que consiste en acumular las horas de formación en la empresa para el periodo del segundo curso, como si estuviéramos prácticamente en el modelo anterior, ¿no? Y yo creo que se entiende perfectamente esa opción. Además, desde el punto de vista práctico, los centros educativos están encontrando dificultades para combinar los periodos de formación en la empresa con los de docencia en el centro, ya que tienen que armonizar los ritmos y los horarios de distintos ciclos a los que imparte docencia el mismo profesorado de la propia familia profesional, ¿no? Yo creo que para el profesorado de nuestra especialidad de FOL será quizá más sencillo, pero los horarios para el profesorado de las familias profesionales, por lo que tengo entendido, se está complicando mucho. Probablemente lo más importante es que desde el punto de vista del alumnado, el modelo de dualización va a suponer que en el caso de muchos ciclos formativos, la incorporación a la formación en la empresa se va a producir sin contar aún con la necesaria formación teórica, técnica previa que se debe recibir en el centro. Yo, por ejemplo, en mi instituto, ¿no? Comentaba, ¿no? Los ciclos de la familia de electricidad, muchos conceptos teóricos relativos a circuitos eléctricos que por naturaleza hay que trabajarlo en el centro, pues, y que son necesarios para luego desarrollar la formación práctica en la empresa, pues no podrán haberse trabajado para febrero o marzo, que es cuando ya parece que se van a marchar el alumnado de primero a la formación en la empresa, ¿no? En general, la ley aparenta cambiar mucho para, en definitiva, no cambiar nada, al menos desde el punto de vista sustancial, ¿no? Deja sin resolver los principales problemas del sistema, que son la infrafinanciación y la desigualdad entre comunidades autónomas. Interesante, muy interesante, claro, porque al final el papel lo aguanta todo y lo que tú dices, nosotros no somos Alemania, no tenemos un tejido de empresas grandes, una organización. Vete ahora al pequeño empresario de la zona con 3 trabajadores a decirle que tiene que rellenar 80 papeles, evaluar alumnos, hacer informes, ¿no? Qué interesante, muy, muy interesante, Antonio. Es un análisis muy, muy preciso, me ha gustado mucho. Porque aquí va mi segunda pregunta, que en parte la has contestado, es que hemos visto en la formación profesional llevamos mucho tiempo sin cambiar la ley orgánica, ¿no? Pero hemos visto en eso, en bachillerato, cómo hemos tenido la LOCSE, la LOCE, la LOE, la LONLOE, y al final lo único que ha cambiado ha sido la jerga, porque a nivel de clases, el 99% de los profesores, pues, ¿qué situación de aprendizaje? ¿Qué es unidad de programación? ¿Qué es competencia? Siguen haciendo lo mismo. La pregunta es si en formación profesional, con la reflexión, que está financiada por la Unión Europea, que en principio supone que va a seguir el proceso de cerca si no nos da los fondos, ¿no? Si tú crees que realmente habrá una implantación real o no, aunque en parte has contestado diciendo de que puede seguir haciendo lo mismo, ¿no? O no. Entonces, ¿cómo concretarías esto entonces? ¿Cómo ves esta aplicación real? Yo creo que muy posiblemente ocurrirá como ha ocurrido con todas las leyes educativas anteriores. Para ¿Sí? empezar, en esta nueva ley no se ha aprovechado para revisar el currículo de la gran mayoría de los ciclos formativos, Ya, que es algo claro. muy importante. Sí se ha legislado en relación con los módulos transversales, se han modificado los módulos propios de la especialidad de FOL, se han introducido los de sostenibilidad, digitalización e inglés, pero los módulos propios de la mayoría de los ciclos han quedado, por lo menos hasta ahora, prácticamente Sí, igual. Hay algunos ciclos que se han actualizado, pero realmente poco. Y esto supone una oportunidad perdida para reflexionar sobre el futuro de los ciclos, de cada uno de ellos y revisar aquello que no se ajusta
ya, ¿no? Que no está estado actualizado al contexto profesional y empresarial de cada familia y cada ciclo. Da la impresión de que se ha realizado la reforma del modelo de formación profesional de arriba a abajo, sin contar con las consideraciones de los actores principales del sistema, ¿no? Una parte del profesorado de las especialidades de FP, cuyas alegaciones, como las del profesorado de FOL, han sido prácticamente obviadas y tampoco parece con los actores del tejido productivo, ¿no? Porque si no se han actualizado los currículos, seguramente es porque no se le ha pedido, no se le ha hecho consulta, ¿no? Claro. Tampoco podemos olvidar que es que tenemos algunos ciclos como el de técnicos auxiliares de enfermería o el de técnico superior en dietética, en los que el currículo estatal data de 1995. Sí. Así que, en fin, es una cuestión importante, ¿no? El cambio que sin duda se va a producir es el de la disminución en el cambio de los módulos asociados a unidades de competencia de resultados de aprendizaje que se trabajan en las aulas, como decía antes, ¿no? Y yo, por lo que he visto en mi centro y compañeros y compañeras de otros centros con los que he hablado y demás, de las familias profesionales están preocupados porque, claro, existe un riesgo de que la formación efectiva del alumnado quede mermada. La parte de la formación que el alumnado va a recibir en la empresa está fuera de control. ¿Quién va a controlar las condiciones y los resultados de esa formación? La inspección educativa, la inspección de trabajo. Las consecuencias de esta reducción de formación de los centros se podrá valorar, pues yo creo que pronto, ¿no? Probablemente en un corto plazo. Ya veremos, ¿no? Interesante. Además, Sí, sí. la nueva ley, quizás sea por casualidad, pero está viniendo precedida y acompañada por una creciente privatización de la formación profesional. Según un informe reciente de CaixaBank Dualiza, muy conocido, los centros públicos matriculan ya solo al 65% de los estudiantes de FP. Y en la última década, el alumnado ha aumentado un 31%, el alumnado de la pública, mientras que los centros privados ha aumentado un 136%. Uf, qué Pero barbaridad. si nos referimos solo dentro de los privados a los privados no concertados, el porcentaje de aumento en la última década ha sido del 450%. Es muchísimo. Esto no puede pasar desapercibido, además, sobre todo cuando hay muchos centros, entre otros el mío, públicos, que continúan infradotados y hay muchas comunidades autónomas que están reteniendo su oferta de plaza ante una demanda creciente, ante una gran demanda, y están regalando esa demanda a la formación profesional privada, que en muchos casos, pues bueno, imparte además ciclos a distancia, online, que Sí, sí. si hablamos de difíciles de inspeccionar y cuya calidad, pues desconocemos, por lo menos. Sí. Sí, muy. Yo no conocía los datos concretos y era consciente de esto que pasaba, del aumento de la oferta privada, no concertada, pero los datos que has dado son tremendos, ¿no? También está pasado con el máster de profesorado. Ahora llevamos todo el verano con noticias, claro, de que es que en la privada te cuesta hasta 8.000, 12.000 euros sin alguna, ¿no? Es todo online. El nivel de calidad que imparten, yo lo digo porque veo muchos trabajos de fin de máster, es ínfimo, es decir, realmente no salen preparados. Y claro, esto es una desigualdad de oportunidades, pues para gente que igual accedimos, pues no sé, como mi caso, ¿no? De familias numerosas, que estudiamos con beca, ¿no? Que nos pagamos toda la carrera y claro, es decir, que hemos conseguido acceder a la pública desde familias medias, ¿no? O sea, no. Y claro, ahora está un poco restringiéndose con todo esto a lo que es gente pudiente, que puede pagar eso hasta 12.000 euros por un máster en la privada, ¿no? Y la formación profesional es lo mismo, ¿no? Tenemos alumnos de todos los rangos económicos, principalmente clase media y muchas veces, bueno, en la básica no hablemos ya, ¿no? Entonces lo que has dicho me parece fundamental, Antonio. No solo verla en los aspectos técnicos, sino un poco el modelo de educación que queremos en España, ¿no? En cuanto a las desigualdades. Pues muy interesante, la verdad, porque es algo que yo no he visto este análisis hasta ahora. Sí, análisis de horas, de especialidades, de tal, pero análisis que has hecho de qué modelo de educación queremos, ¿no? A nivel
igualdad de oportunidades, ¿no? Muy bueno. Vamos a entrar ya en FOL, si te parece, en la especialidad de FOL. A nivel nacional, Bueno, porque cada comunidad es un mundo y ahora más, ¿qué aspectos valoras como positivos y negativos en los nuevos currículos que tiene FOL atribuido a atribución docente? bueno, con carácter general se puede valorar positivamente la inclusión de un módulo de iniciativa para la empleabilidad, de iniciativa, perdón, estamos todavía con el Sí, a mí pasa también. con, con, la nomenclatura de itinerario para la empleabilidad, que lo llamaré IP en adelante si te Sí, parece, sí, sí, sí. ¿no? Pues bueno, esa inclusión de un módulo de IP en los ciclos de grado básico, con un componente orientador muy necesario en esa etapa educativa, aunque la verdad que se echan de menos resultados de aprendizaje relacionados con los derechos y deberes laborales, porque Claro, en claro. la básica ya puede acceder al mercado laboral directamente desde estos ciclos, ¿no? Pero bueno, la inclusión es interesante y positivamente valorable. También se puede valorar positivamente la inclusión de IP2 en todos los ciclos formativos, tanto de grado medio como de grado superior, aunque estaba en prácticamente todos, pero en los de varias familias profesionales no había en presencia de emprendedora, el módulo antecesor, y ahora ya IP2 está presente va a estar presente Muy bien. en todos los ciclos. También desde un punto de vista general, buena parte del profesorado de la especialidad, yo diría que muy mayoritaria, lo desconocemos, pero buena parte del profesorado de FOL ha manifestado su disconformidad con el cambio de denominación de los módulos. Además de que el nombre de la especialidad pierde presencia, la nueva denominación, itinerario para la empleabilidad de los módulos, y que se presenten en dos partes, 1 y 2, pues resta singularidad, entidad a los nuevos módulos y también capacidad de proyección, el sentido y la naturaleza de cada uno de ellos, ¿no? Son denominaciones, bueno, un poco, desde cierto punto de vista, un poco insulsa y Sí, sí. un poco significativa, ¿no? Sobre esta cuestión ha existido bastante debate, ¿no? Lo que desde luego carece de sentido absolutamente es que después de los cambios de nombre y de currículo se establezcan convalidaciones entre los módulos antiguos y los módulos nuevos, incluso de familias profesionales y niveles diferentes. De que si estamos enfocando los nuevos módulos IP1 y 2 a la orientación y búsqueda de empleo concreta en el sector de profesional del ciclo, que está muy bien y se trabaja, como siempre, desde la perspectiva del derecho laboral, con los convenios colectivos del sector y demás, ¿cómo podemos convalidar IP FOL de un ciclo formativo de una familia profesional con IP1 Tiene sentido. de otro ciclo formativo de otra familia profesional? ¿No? Este es un tema que yo creo que en el que tenemos unanimidad, ¿no? Desde el colectivo del profesorado y en Amprofor, ¿no? Por otra parte, también las personas que preparan la oposición a nuestra especialidad y quienes ejercen la docencia como interina, pues están mostrando una preocupación sobre la continuidad o el cambio del temario de las oposiciones, que lleva décadas Ya. sin actualizar y responde ahora aún menos, ¿no?, a los módulos que trabajamos con el alumnado, ¿no? Pero bueno, la pregunta se refiere también concretamente a cada uno de estos dos nuevos módulos de la especialidad. Muy bien. En cuanto a IP1, desde luego el incremento de criterios de evaluación de IP1 relacionados con la orientación laboral pues representa un aspecto positivo del nuevo módulo respecto al que se puede considerar su antecesor, a FOL, pero se produce una repetición de elementos similares en criterios de evaluación de distintos resultados de aprendizaje que aparecen además también en otros criterios de evaluación de IP2, ¿no? Y en contraste con esto, se han perdido respecto al módulo de FOL el resultado de aprendizaje relativo a la seguridad social completo Es increíble. y se ha Es sustituido increíble. por dos criterios de evaluación del que ya es el único resultado de aprendizaje que se dedica en IP1 a la formación en derechos y deberes laborales. Y sobre todo,
desaparece del tratamiento del derecho laboral colectivo, con el que trabajamos la representación de los trabajadores tanto en la empresa como a través de los sindicatos y el derecho de huelga. ¿No? Estamos Increíble. hablando de derechos fundamentales, constitucionales, ¿no? El derecho fundamental a la huelga y el derecho a la representación colectiva, ¿no? El derecho fundamental a la libre sindicación, que quedan fuera de los criterios de evaluación y de los contenidos del nuevo módulo. Y son derechos que todo trabajador debe conocer para poder ejercer Claro. sus derechos laborales de manera efectiva, ¿no? Entonces, este es un déficit muy notable que desde Amprofol señalamos en nuestra alegación al borrador y que, como la mayoría de las que presentamos, pues no se han tenido en cuenta. En cuanto a IP2, realmente pues, se ha configurado un módulo muy heterogéneo y superficial. Perdón, que queda muy desdibujado. Buena parte de los criterios de evaluación de inserción laboral, de búsqueda de empleo, que se incluyen ahora en IP2, pues probablemente se deberían trabajar en IP1, aunque esta es una cuestión de las más controvertidas también dentro de la especialidad, ¿no? Como también lo es que se han convertido determinados aspectos metodológicos, como las metodologías activas, en criterios de evaluación en sí mismos, ¿no? No son ya recursos, sino objetos, ¿no? de criterios de evaluación. En lo que hay un acuerdo prácticamente unánime en relación al módulo de IP2 es que el tratamiento del emprendimiento es claramente insuficiente. Me parece que como si se hubiese producido un fenómeno de contagio del efecto soft, de las famosas soft skills, y se ha creado una suerte de emprendimiento soft muy insuficiente, muy parcial y prácticamente vacío de contenido. Que la nueva formación emprendedora en el nuevo IP2, en el currículo estatal y desgraciadamente en el currículo definitivo de muchas de las comunidades que ya lo han publicado, prescinde de criterios de evaluación relacionados con el análisis de la viabilidad económica y financiera de la empresa, herramientas de gestión básica de documentación de compraventa. O sea, IP2 omite pues, conceptos tributarios básicos, tampoco se trabajan las formas jurídicas que pueda adoptar una empresa, ni nociones de contabilidad o aprovisionamiento, ni instrumentos de análisis de inversiones, ni indicadores de rentabilidad. Se queda todo en estrategias, modelos de negocio, análisis del entorno, que está muy bien, pero una formación para el emprendimiento como esa es claramente insuficiente. Si no se dota al alumnado de las herramientas básicas para poner en marcha una empresa de manera real y efectiva, ¿no? Poner en marcha una empresa sin conocimiento sobre la estructura nuclear de la empresa, sobre administración, financiación, producción y marketing, pues yo creo que es como querer construir una casa solo con azulejos, ¿no? sin forjado y sin cemento ni ladrillo, ¿no? Es decir, necesitamos la base, ¿no? Los fundamentos. Partiendo además de la escasa cultura económica y financiera con la que cuentan, según los estudios, nuestro alumnado, el que llega a formación profesional, pues esos resultados de aprendizaje de emprendimiento de IP2 los van a dejar desprovistos de las herramientas básicas para el emprendimiento. Y esto, desde luego, dista mucho de las instrucciones de la Unión Europea en la materia, ¿no? Bueno, probablemente estos dos déficits y aspectos negativos, todo esto de los dos nuevos módulos se podían haber resuelto actualizando los módulos de FOL y Empresa Iniciativa Emprendedora, que estaban resultando operativos. Yo creo que hay una unanimidad en cuanto a eso, y añadiendo un nuevo módulo de orientación e inserción laboral en el que se trabajaran los actuales resultados de aprendizaje que se trabajan en el módulo de FOL, pues, de forma integrada y compacta en un módulo con una entidad, ¿no? con una singularidad, ¿no? Porque los nuevos módulos de IP1 y 2 pues, resultan muy heterogéneos y cuentan con una carga horaria insuficiente para alcanzar adecuadamente los resultados de aprendizaje, ¿no? Incluso los mínimos del currículo estatal. El refanero resulta infalible, ¿no? Yo creo que se le podría, en este sentido de los nuevos módulos, se podrían aplicar
dos refranes de los más recurrentes y comunes, ¿no? Quien mucho abarca, poco aprieta y no se deben mezclar churras con merinas. Muy bien. Lo que dices es que es casi imposible no estar de acuerdo contigo, ¿no? Primero, lo de los derechos laborales, es decir, uno hasta, yo que nunca pienso mal, hasta acaba pensando mal. Es decir, ¿cómo se pueden quitar los derechos laborales? Yo tomo café de casa aquí todos los días en una cafetería que me atendía un chaval que estudiaba en el instituto, que tenía 18 años, y me enteré ayer de que llevaban 2 meses sin pagarle y debían 2.000 euros, ¿no? Es decir, nos faltan camareros, hostelería, noticias, y un chico con 18 años está trabajando ahí y de repente se tiene que marchar porque no le pagan. Es decir, ¿cómo es posible que eso que es un elemento fundamental en FOL o como llamen SIPE, pues que eso no se imparta, ¿no? Por lo menos entender un poco ante un problema que tienen real, que muchas empresas no pagan o no les pagan lo correcto o lo legal, ¿qué hacer, no? Eso que has dicho me parece increíble y ya la reflexión de cada uno es si hay un interés en que esto desaparezca de los currículos o no. Eso lo La, la, dejamos. re, la, representación de los trabajadores en la propia empresa, de la representación unitaria, es fundamental para, para el ejercicio efectivo de los derechos laborales, porque trabajadores del tipo del que tú comentas y esos cantidad de trabajadores y trabajadoras que nos encontramos como alumnado de la FP, que han trabajado Claro, previamente o simultanean y demás, son personas que desconocen sus derechos, que desconocen los recursos que hay, además de la representación colectiva, es decir, la inspección de trabajo o directamente acudir a los juzgados de lo social, efectivamente. y que es en la empresa donde pueden encontrar la información, la formación y el apoyo más directo para el ejercicio de esos derechos. Claro, nos encontramos con que la mayoría de las empresas en España, sobre todo las pequeñas y medianas, que son la mayoría de nuestro tejido productivo, carecen de representación unitaria. No hay delegados de personal ni comité de empresa. Claro, si ni siquiera se trabaja con el alumnado de FP, pues ellos no Claro. lo van a promover, ¿no? Ni lo van a exigir, ni lo van a pedir, ni van a ser conscientes de la trascendencia que tiene, ¿no? Y Efectivamente. además son derechos fundamentales, que es que no estamos hablando de que estamos hablando de dos derechos constitucionales fundamentales, ¿no? El tema es Totalmente, grave. totalmente de acuerdo. Después lo del nombre, que dices del nombre, fíjate que yo he entrevistado aquí autores, Penalonga, Belardo, los que más venden libros, y no se acordaban de los nombres de las materias. ¿Y ahí cuál era? Es decir, tienen la manía en economía, en FOL, en querer, el nombre, pues es que no sé, querer expresar algo súper artificial. Iniciativa a la actividad emprendedora y empresarial. Yo hice un libro de emprendimiento que no sé cómo se llama ahora, emprendimiento, economía general. Es decir, que ni el autor del libro recuerda el título, porque matemáticas es matemáticas, geografía es geografía. Y parece que en economía y en FOL, pues parece que hay que poner nombres súper artificiales para darnos importancia. Y al final, cuando miras con lupa, lo que tú has apuntado muy bien, se da un emprendimiento light de pinta colorea, que una cosa es que tengamos emprendimiento en primero la ESO y sea un poco pinta y colorea, y otra cosa es emprendimiento en ciclos superiores, medios que la gente va a montar un pequeño taller o lo que sea. Y claro, no sé el porcentaje, el 90% no llegan a los 2 años las empresas, hay datos, ¿no? Y claro, que no sepan la diferencia entre un activo y un pasivo, ¿no? Lo que tú decías. Entonces, al final está bien las habilidades sociales, las soft skills, a mí me parece muy bien todo esto. Pero claro, al final, yo tuve casos con empatía for en ciclos de mantenimiento alumnos que, sobre todo a partir de 2008, que habían quebrado a la familia porque habían pedido un préstamo para hacer algo, le habían hablado el padre y tenían unos problemas gordos, ¿no? Entonces, esta educación financiera emprendedora de calidad, ¿no? De, vale, pinta y colorea, pero vamos a ver los números, vamos a ver el riesgo, ¿no? Entonces, creo que has puesto también ahí el dedo en la llaga, ¿no? Derechos fundamentales, el nombre de las materias y este emprendimiento light, yo llamo pinta y colorea, con respecto a los que pintan y colorean, pero yo considero que a partir ya de lo que es bachillerato y ciclos superiores hay que hacer menos pinta y colorea, ¿no? Sobre todo cuando ves, por ejemplo, libros de texto de segundo de bachillerato o de un ciclo superior con sopas de letras, ¿no? Y claro, yo es que se me va la mano a la cabeza. Digo, ¿cómo dice sopa de letras uno que está haciendo un ciclo superior de, pues eso, de mecánica, ¿no?
Pues la verdad es que muy bien esos tres aspectos, bueno, muy bien, mi opinión, vamos, cada uno tiene su opinión, ¿no? Pero a mí me parecen importantes, ¿no? Ahora bajamos a nivel de cada comunidad autónoma. Hay 7 comunidades autónomas y el currículo del ministerio. Bueno, no podemos comentar todas, ¿no? Pero a grandes rasgos, ¿qué diferencias has notado en lo que es la especialidad de FOL, los módulos de atribución docente, entre estas diferentes comunidades autónomas? Bueno, es un tema sin duda pantanoso, ¿no? Además de complejo. Bueno, ya sabemos que algunas comunidades aún ni siquiera han promulgado las Sí, normas sí. de desarrollo autonómico, ¿no? Para que pudieran reprochar al Ministerio los tiempos y el retraso ¿no? en el calendario y demás, pero bueno, al final ya en febrero o marzo estaba todo y bueno, y desde Amprofol estamos preparando un cuadro comparativo del diverso tratamiento de los módulos en las distintas comunidades Ah, muy y bien. estamos a la espera de que esté completo, ¿no? De poder completarlo porque, bueno, hay aún muchas comunidades que no cuentan con la normativa, ¿no? Los centros educativos deben estar pasándolo muy bien. Luego, pues, entre las que ya cuentan con la normativa propia, pues volvemos a encontrarnos desgraciadamente con notables diferencias entre una y otra en relación a los módulos de nuestra especialidad de FOL. Algunas comunidades como Cataluña, Aragón, Castilla-León o Murcia han dejado el módulo de IP2 con el equivalente a 2 horas semanales. Resulta inviable conseguir Poquísimo, incluso los poquísimo. resultados de aprendizaje básicos del currículo estatal, ¿no? Supongo que no los van a ampliar, ¿no? Con un tiempo tan escaso para trabajarlo. Poquísimo. Es algo muy alarmante y muy preocupante. Y no tiene nada que ver ni hay que confundirlo con el tema de la llamada guerra de horas, que si quitan por un lado para dar por otro, aparte que el tema de sostenibilidad y digitalización en cuanto a atribución docente por comunidades autónomas también es variable y diverso, Sí, sí. y es que no tiene ningún sentido mezclarlo ni tiene nada que ver. Es decir, el módulo de IP tiene que ser un módulo con una importancia y con una entidad, es decir, se trabajan resultados de aprendizaje muy importantes y se trabaja el emprendimiento con un solo resultado, o sea, no, en este caso no es solo un resultado de aprendizaje, pero bueno, es decir, que ahora mismo los contenidos son insuficientes, los resultados de aprendizaje en IP2 son insuficientes y de luego el hecho de que haya comunidades con 2 horas, la mayoría por ahora cuentan con 3, que tampoco es suficiente. Pero claro, cuando No, ya poco. acudimos ¿no? hay que consolarse o nos estamos consolando, ¿no? Lo suyo son 4 horas, ¿no? Que también es verdad que hay alguna comunidad que ha dispuesto 4 horas semanales para IP2, pero bueno, es preocupante. El tema de verdad que la autonomía, el principio de autonomía en fin, hay que respetarlo y demás, pero esta diferencia yo creo que no es aceptable porque al final se generan alumnado de distintas categorías. Va a haber alumnado en comunidades autónomas que va a tener una formación digna en materia de emprendimiento y otro alumnado de otras comunidades que va a tener una formación prácticamente, bueno, como hemos comentado, ¿no? Pues, insignificante y esto, la verdad que debería revisarse para el futuro. A ver si lo hacen. Es que volvemos de nuevo a lo que es la educación como papel mitigador de la desigualdad, ¿no? Si hay comunidades más prósperas que encima legislan mejor en IP el emprendimiento y sus estudiantes de formación profesional salen mejor preparados, pues eso reproducirá las desigualdades sobre comunidades con menos carácter emprendedor y menos riqueza, ¿no? Yo creo que muchas veces nos olvidamos, o por lo menos en los últimos años, quizá en los 80 o 90, los que tenemos un poco más de edad, pues quiero decir, tenemos más patente o más presente cuando viene la educativa, sin entrar en la ideología de cada uno, ¿no? Pero el modelo social que está detrás, ¿no? Es decir, la importancia de que tengan educación financiera los que menos acceso tienen. Si tu familia tiene mucho patrimonio, ya lo escuchas comiendo y cenando. El problema son las familias las que no tienen, ¿no? Yo cuando era jefe de estudios de un centro de 1.200 alumnos, tenía unos en primero de ESO,
cada día dormían en una cama distinta, en un sitio distinto, ¿no? Y claro, estaban en jefatura dando problemas todos los días, pero habían pasado por 3 casas esa semana. Y claro, ahí entiendes ese papel de la educación como motor de reducción de las desigualdades de oportunidades, ¿no? Entonces, lo que tú has dicho ahora del emprendimiento es que para mí es más importante, Antonio, de lo que parece. Como tú decías, los derechos fundamentales, ¿no? O sea, no es solo una hora más, una hora menos, que tengamos 3 o 4, sino el modelo de sociedad que queremos construir, ¿no? Un modelo de sociedad que los alumnos de ciclos formativos no conozcan sus derechos fundamentales laborales y no tengan acceso a educación financiera y de emprendimiento de calidad, ¿no? Me parece fantástico, Sí, ¿no? efectivamente el derecho constitucional a la libertad de empresa Claro, implica que hay una formación para el emprendimiento, para que todas las personas, independientemente de sus circunstancias, pues puedan emprender y puedan crear una empresa. Y eso, pues, como efectivamente. tú dices, está en el aire. Sí. Quizá estamos perdiendo un poco la perspectiva social, ¿no? Incluso los educadores, los profesores, ¿no? Y estamos ahí mirando, no sé, habría que reflexionar sobre esto. Bueno, al margen de la perspectiva de Amprofol, que tú estuviste en primera línea como presidente, con aportaciones, ha sido una lucha terrible, lo sé, porque, bueno, estos cambios se hacen con prisa desde el ministerio y lo que quieren es sacarlo ya como sea, ¿no? Tú a nivel personal hiciste una aportación para IP1 muy interesante. Yo lo he leído, es muy detallada. Vamos a poner el enlace en la descripción del vídeo para el que quiera la vea, ¿no? Y claro, entonces, o sea, lo que quería comentaros un poco es en qué consiste tu aportación de manera sintética, ¿no? Y qué crees que mejoraría y por qué crees que no se aceptó por el Ministerio, si fue tema de tiempo, otro tipo de cuestiones. Sí, efectivamente, durante el periodo de aportación al borrador del Real Decreto, que establecía el currículo de los nuevos módulos, pues en Amprofol trabajamos en el equipo anterior, entonces era Antonio Guirao presidente, pues las alegaciones para la mejora, ¿no?, de estos módulos de IP1 e IP2. Y bueno, fue un trabajo arduo de todo el equipo, pero yo estuve preparando mi propia aportación Claro, en relación a IP1, ¿no? Y básicamente, bueno, después de conocer el currículo propuesto por el Ministerio, pues yo, mm, pues bueno, me sorprendí, me llevó una sorpresa y bueno, es verdad que contento porque la orientación tuviera una presencia notable, pero bueno, analicé de los 5 resultados de aprendizaje del módulo de IP1, 3 de ellos corresponden a materia de orientación. Pues bueno, yo lo analicé y encontré grandes similitudes entre distintos criterios de evaluación de esos 3 resultados de aprendizaje, ¿no? sí. Por poner un ejemplo, porque bueno, el análisis es extenso Sí, sí, es muy no detallado. vamos a entrar en detalle, pero bueno, hay una clara semejanza, una relación de igualdad entre los conceptos de plan de desarrollo individual, que es el eje del resultado de aprendizaje 5, y hoja de ruta para la inserción profesional, que es el eje del resultado de aprendizaje 4. ¿No? Yo en el documento aporto las definiciones técnicas de ambos conceptos bueno, y al final hago una comparación de todo minuciosamente y pues realizo una propuesta de integración de esos 3 resultados de aprendizaje en uno integral Sí, en el que se recoge pues prácticamente todo. Yo creo que está recogido todo, ¿no? La idea era dejar espacio para que ese resultado de aprendizaje perdido de seguridad social pudiera claro. regresar y que se completaran las omisiones que había de derecho colectivo en el resultado de aprendizaje de derecho laboral. Por supuesto, mi propuesta no se tuvo en consideración, desconozco si la leyeron, creo que los ministerios deberían realizar una respuesta argumentada cuando rechazan cualquier propuesta de cualquier ciudadano o de cualquier asociación. Y bueno, tampoco se tomaron en consideración las propuestas de Amprofol prácticamente, ¿no? Prácticamente nada. Y bueno,
Claro, eran diferentes porque recogían el parecer mayoritario que manifestaron los asociados y las asociadas, pero bueno, nada, al final se mantuvo prácticamente el currículo Pero, que se había diseñado. Pero bueno, yo en cualquier caso creo que esta propuesta que yo formulo pues puede ser de utilidad para programar el módulo de IP1. Por tanto, pues desde luego, por supuesto, la pongo a disposición de quien pueda tener interés en conocerla y te agradezco que la junte porque bueno, creo que puede ser interesante. no, lo es. De hecho, es muy detallada. La vamos a poner enlace ahí en la descripción. Y lo que dices, para si algún día o alguna comunidad lo revisan, o incluso a nivel personal cada profesor que entienda bien estos conceptos que también defines, ¿no? Yo mi experiencia con aportaciones a un montón de leyes, bueno, ya desde la LOCE y tal, es que muchas veces cuando se abren estos proyectos de estos plazos que es de transparencia de aportaciones, es un mero trámite formal que tienen que hacerlo X días y que no las leen. Es decir, porque ya te digo, yo he aportado muchas veces, en muchas ocasiones, de proyectos de asignatura y simplemente es un trámite. Hay tantos días, se hace, pero ya está cocinado todo. Es decir, está cocinado en el sentido de que ya está preparándose todo para publicar en los boletines, ¿no? Entonces es una pena lo que tú dices, que no haya esa obligación de una respuesta motivada, ¿no? Sobre todo ante aportaciones de calidad, porque ves muchas veces gente que manda una aportación que sin criticar a nadie, que son 2 horas más de no sé qué, ¿no? Tú ves el documento que ha realizado y yo que he visto currículos de todas las comunidades autónomas, el nivel de trabajo, de conocimiento, pues me cuesta creer que alguien que haya elaborado los currículos tenga ese nivel, ¿no? Y entonces una respuesta motivada, por lo menos tener en cuenta, ¿no? Pues muy bien, pondremos el enlace ahí en la descripción del vídeo y que la gente lo comente o te escriba, ¿no? Se presenta en Profol, tienes creo que el correo está en la página y no. Y para Sí. finalizar, Antonio, ha sido para mí una entrevista muy interesante, todas son interesantes, evidentemente, porque busco a gente que me parece interesante, pero al margen de tu papel como presidente de Anthrofor y tu dominio de los módulos de FOR y de IP, para mí es muy importante esa dimensión social que hemos hablado de educación, ¿no? O sea, al final, los derechos fundamentales, ¿no? Entonces, si quieres comentar cualquier cosa que haya quedado en el tintero, ampliarlo, tienes el tiempo a tu disposición. Gracias. Bueno, pues sí, me gustaría transmitir que la especialidad de FOL, aunque hemos experimentado un notable cambio con esta nueva ley de FP, pues compartimos una voluntad de continuar aportando el valor de la formación y la orientación laborales a nuestro sistema de formación profesional. Creo que, que hay ilusión, ¿no? A pesar de todo, ¿no? Y bien, es cierto que quedan abiertos temas que no hemos tratado, como el desarrollo de la orientación Ya. en los centros, el tema de los equipos y tal, que está en la ley, pero no. Esa recuperación de los contenidos sobre representación colectiva de los trabajadores, ¿no? Y el tema del emprendimiento en la formación profesional, eso quizá pues, se pueda hacer algo para que, bueno, pues para solventar la cuestión, ¿no? Pero sin embargo, y a pesar de esas sombras, como digo, se respira un ambiente de ilusión por el futuro y muchas ganas de contribuir a que nuestra formación profesional mejore y que represente una oportunidad de un futuro laboral digno para muchas personas, sobre todo jóvenes, que tanto lo necesitan. Muchas gracias, José. Nada, muchas gracias a ti y encantado de tenerte aquí.